Sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Solemnidad, el Inmaculado Corazón de María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra de Dios. Muy buenos días. Muchos quizás no lo saben, siempre hay un despistado por ahí en la liturgia, pero el día de ayer celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es celebrar el amor que Dios nos tiene. Pues el día de hoy, sábado, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de María. Y es que efectivamente, y no cabe la menor duda, que celebrar el corazón de María es celebrar a Jesús, pues lo que hay en el corazón de María es precisamente la presencia de Jesús. Solamente imagina esto: si San Pablo se atreve a decir a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ahora imagínate María. En María hay completamente pureza. Si es precisamente ese el saludo que le da el ángel a María: llena eres de gracia. Pero el día de hoy no voy a hablar de María, que habría mucho que hablar, y aprender de ella es aprender directamente de Jesús. Y digo que no voy a hablar directamente de María porque cuando leí el Evangelio, este Evangelio particularmente, es uno de esos evangelios que me inspira más el poder imaginarlo, disfrutarlo, saborearlo. Me gusta ponerle color, me gusta ponerle música, me gusta imaginarme esa escena, caminar, sentir lo que se sentía en ese momento. Y no estoy hablando del evangelio de la pasión de Jesús, no. Estoy hablando de un evangelio que particularmente tiene mucha enseñanza y que también hay que hacerle alguna exégesis para poder hacer alguna interpretación. No voy a hacer ninguna exégesis. No quiero hacer ninguna interpretación, lo que quiero es saborearlo. Y lo que quiero es que lo podamos vivir en el día de hoy y cómo aplicarlo a nuestra vida. Porque curiosamente, en esta temporada de cuarentena o de pandemia, yo pensaría que lo más difícil fue el principio, donde se daban todas esas cifras de horror. Pero el día de hoy, donde parece que ya se está tomando control, veo que hay muchas personas que empiezan a tener algunos problemas. Empiezan ahorita sí a salir algunos síntomas de estrés o de angustia. Y leyendo este evangelio, descubría que quizás nos está pasando lo mismo que posiblemente le pasó a José y María. Indudablemente es una lectura muy superficial. Repito, para hacer una interpretación o una aplicación hay que hacer una exégesis. Pero lo quiero manejar así para poder encontrar algo en nuestro diario vivir. Pero bueno, leamos el Evangelio. El Evangelio dice así: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino.
Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. ¡Qué evangelio para hablar del Sagrado Corazón de María! Indudablemente es un evangelio que, repito, no lo leamos tan a la ligera. Algunos puntos, sin entrar en exégesis, no es mi punto, no es mi intención, pero algunas de las cosas que debemos de tener en mente es de que en aquella época, cuando se iba a Jerusalén a las grandes fiestas, se solían organizar caravanas, como dice el Evangelio. Y las caravanas eran de hombres, mujeres, niños, familias, varios que iban juntos. Pero por orden práctico y para evitar abusos, ese grupo de caravanas solía dividirse en dos. En una sección los hombres y en otra sección las mujeres. De tal manera que así se hacía más fácil el viajar y el dormir sin que hubiera ninguna especie de problema. ¿Dónde quedaban los niños? Los niños podían moverse de un lado a otro. Por eso, en cierta manera, se entiende que se haya perdido Jesús, porque José ha de haber pensado está con María, María ha de haber pensado está con José, y en algunos momentos, claro está, por ejemplo, la comida o cosas por el estilo, se mezclaban estas dos partes. Y es ahí donde María, al ver a José y José al ver a María, se preguntan, ¿y el niño? Y se dan cuenta que Jesús se les había escapado. Ahí el problema, creo que fue Jesús quien quizás empezó el viaje, pero se regresó, se quedó. Y pensando tanto María como José que andaba de un lado a otro, pues fácilmente lo echaron de menos hasta que se dieron cuenta que no estaba con ellos. Bien, y muchos más detalles para entender a fondo lo que hay en esta historia, pero quiero manejarlo de una manera análoga. Es decir, ver esa imagen de una manera un poco superficial con el fin de aplicarlo a nuestra vida o con el fin de poder hacer una lectura de nuestro día, el día de hoy. Porque así como José y María, hay muchos iban a Jerusalén para la fiesta, para la celebración, para regocijarse, para llenarse de Dios, para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos así? Que íbamos, porque ahorita entiendo que no todos pueden ir a la iglesia, pero que íbamos a la iglesia o al grupo, al ministerio, para llenarnos de Dios, para hacer una celebración, para estar con felicidad, para ver todos los hermanos juntos, como dice la Sagrada Escritura. Qué bueno y agradable es ver a los hermanos juntos. Pues eso era lo que nosotros hacíamos. Íbamos al templo, al ministerio, a la reunión, a la asamblea, a la misa. Celebrábamos, nos llenábamos de alegría, de gozo. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Quizás lo que le pasó a José y María en ese momento, que a la hora de regresar a su casa, dejaron ahí al niño Jesús. En ese caso, fue Jesús quien se les escapa y se queda en el templo. Pero ¿cuántos de nosotros, tú y yo, no dejamos a Jesús en el templo? ¿A qué me refiero? Que dejas ahí la actitud de oración, que dejas ahí en el templo la alabanza, la alegría, el compromiso, el gozo, la celebración. ¿Cuántas veces, y es lo que ha sucedido y se está revelando en estos días, cuántas veces, en lugar de ir al templo para cargarnos de la presencia de Dios y regresar a nuestra casa, cuántas veces nosotros no dejamos ahí la alegría, el gozo, la presencia de Dios? Se nos pierde el niño y lo dejamos ahí. Y ya cuando estamos en la casa,
en el camino, en la vida cotidiana, en el camino de viaje, en el camino de la vida, nos damos cuenta que no tenemos a Jesús, que lo hemos dejado en el templo. Y junto a Jesús hemos dejado la celebración, la alegría, la fiesta, la presencia de Dios. Imagina por un momento la angustia en la que habrá entrado María y José al darse cuenta que Jesús no estaba. Yo creo que la angustia de cualquier papá, de cualquier mamá. Recuerdo que aquí en la catedral había un niño que tenía autismo y los papás estaban muy metidos en la oración, que el niño se salió de la catedral y empezó a caminar. Y claro que cuando los papás se dieron cuenta, en cuestión de 5 minutos, empezaron a movilizar todo, como es costumbre en este lugar. Se cierra todo el campus, empezamos a revisar todo, tenemos sistema de seguridad, revisamos las cámaras y nos damos cuenta que el niño salió por una puerta y empezó a caminar por la calle. Y las cámaras, pues nuestras cámaras no llegan hasta todos los rincones de la calle. Se dio parte a la policía y las patrullas empezaron inmediatamente a buscar al niño hasta que dieron con él. El niño simplemente había estado caminando, no se dio cuenta del problema y del peligro en el que estaba, pero el rostro del papá, yo sí lo vi en la oficina sentado, no tenía lágrimas, estaba lleno de pánico, de miedo, de angustia. En medio de la ciudad se le perdió su hijo. ¿Cómo habrá estado José y María? Ahora, se entiende perfectamente, porque estamos hablando de su hijo. Pero ¿cómo sería el pánico que un cristiano tiene cuando no encuentra la presencia de Dios en su vida? Cuando no encuentra la paz, cuando no encuentra el amor, cuando no encuentra la alegría, el espíritu, cuando no encuentra la inspiración de vivir. Indudablemente debe de suceder lo mismo. Entramos en angustia, en pánico, se acaba el canto, la alegría. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Sí, lo mismo que hizo José y María, regresar al templo y buscarlo. Pero ¿cuántos cristianos no se quedan en sus laureles sufriendo y padeciendo en lugar de levantarse e ir por la presencia de Dios? No dejarlo en el templo, no dejes en el ministerio, no dejes en el grupo tu alegría, tu compromiso. Eso es para que lo lleves a tu casa. Ahora, alguien va a decir, Padre, pero no podemos ir a la iglesia. La respuesta que les dio Jesús a María y a José fue, ¿no saben que debo de dedicarme a las cosas de mi Padre? No les dijo, ¿no saben que debo de estar en el templo? En las cosas de mi Padre. Es ahí donde tú el día de hoy puedes encontrar la presencia de Dios. No te quedes con los brazos cruzados. Tienes una Biblia en tu casa, ábrela de rodillas y a leer, a escuchar la palabra de Dios. Hay cuántas personas, quizás tú estás en ellas, pierden horas y horas en el internet, en la televisión, en lugar de buscar algo que les nutra su fe, que los llene de una profunda alegría. Al templo se va para llenarnos de la presencia de Dios e ir con Dios a nuestra casa, no para dejarlo ahí. Si eres verdaderamente cristiano, te debes de dar cuenta que al haber comulgado, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en misa? No lo sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, una sola vez que Jesús haya entrado en tu corazón es suficiente para nunca dejarlo ir. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué se te escapó la presencia? Ahora, en aquel entonces vemos muy claro que Jesús es el que quería ir. Pero el día de hoy es Jesús quien quiere entrar a nuestro corazón, a tu casa. Y parece que nosotros queremos algo tan cómodo. Yo prefiero ir al templo, ¿no? Sentarme ahí en la banca, en el aire acondicionado, escuchar el sermón, veo los vitrales llenos de colores, las estatuas. Y si el sermón está interesante, pues también lo veo. Y me motiva y lloro tantito, ¿no? O me alegro, me río con el chiste que el padre dice. Pero bueno, el caso es de que después que salgo de la iglesia, salgo con mucha paz y tranquilidad. Debemos de salir con la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios no está ni en el vitral ni en el chiste. Está en abrirle nuestro corazón
a Jesús. El día de hoy, ¿qué estás haciendo tú para volver a encontrar esa paz, esa presencia de Dios en tu vida? Que al igual que María en este evangelio, nosotros también podamos aprender y guardar todo en nuestro corazón, porque es ahí donde debemos de guardar la palabra de Dios. Ya muchas iglesias se están abriendo. ¿Tú qué estás haciendo para abrir tu corazón? Porque puede ser que no solamente la puerta de tu casa se haya cerrado. Tristemente pudiera ser que junto con esa puerta cerraste tu corazón y entonces ya no hay celebración, ya no hay felicidad, ya no hay presencia. Hay angustia y angustia de muerte. Así que no te quedes ahí y busca la presencia de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios de la fidelidad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una persona que fue a la iglesia y estaba el mismo Jesús predicando. Y allí en la iglesia todo el mundo se sorprendió al escuchar al mismo Jesucristo predicar. Y al final Jesús hace la invitación: quien quiera ser su discípulo, tome su cruz y sígame. Y a cada uno les iba dando una cruz. Hubo una persona que tomó su cruz y cuando la ve grande la cruz y tenía muchas bolas, nudos de la madera. Él iba caminando y los nudos le lastimaban la espalda y seguía caminando y él sabía cuál era el camino que tenía que tomar, porque Jesús les había instruido cómo llegar al cielo. Pero la cruz le pesaba y tenía muchos nudos y tenía muchos palos que le salían, cuando no falta por ahí un ángel malvado, un pequeño demonio que se le aparece y le da un hacha y le dice: córtala, ¿para qué sufres? Y aquel hombre dijo: pues sí, le puedo quitar algunos nudos, les puedo quitar esos palitos que le sobran y así se me hace más cómodo. Y siguió caminando y con el tiempo pues siguió cortándola, limándola, lijándola hasta el momento en donde casi la podría traer colgada en el cuello como un adorno. Cuando llegó al destino se dio cuenta que para entrar al cielo había una muralla y que la cruz era una escalera que él tenía que poner para subir por ella. Pero como la había cortado tanto, haciéndola suave, ya no podía usarla para el propósito que era. Así quizás estamos muchos de nosotros el día de hoy. Dios nos ha dado una cruz. La cruz del compromiso, la cruz de la oración, la cruz de la lectura de la palabra, la cruz del rosario, de los sacramentos, la cruz de portarnos bien, de orar, de profundizar. Pero en este tiempo de pandemia, donde nadie nos ve, empezamos a cortarla y a hacerla cada vez más suave, cuando Dios no nos ha dado ninguna cuarentena espiritual, sino que seguimos estando en un combate de guerra. El día de hoy, ¿qué tan completa está tu cruz para poder subir en ella a la presencia de Dios? No busques en lugares equivocados. La felicidad y la paz solamente en la presencia de Dios es donde la vas a encontrar. Que tengas un excelente día.